Ya, chiquillos. Entonces, ¿cuál es la idea de los ejercicios en donde tenemos que aplicar superposición? Primero no nos van a decir explícitamente, resuelva este ejercicio mediante la aplicación de superposición. ¿Cómo vamos a notar nosotros que tenemos que aplicar superposición? Primero porque vamos a tener más de una fuente independiente, ¿ya? Eso sí o sí, vamos a tener más de una fuente independiente. Y lo otro que vamos a notar es que estas fuentes independientes tienen frecuencias distintas. Ya en este caso, omega igual a 2, omega igual a 3, y las fuentes de corriente continua, sean de voltaje de corriente, implica que hay un omega igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros nos va a dar cuenta. Aquí tengo que aplicar superposición. Recordemos que cuando yo aplico superposición, tengo que ir resolviendo el circuito apagando todas las fuentes excepto una. ¿Ya? ¿Cómo apagamos nosotros las fuentes de voltaje las dejamos como un cortocircuito y las fuentes de corriente las dejamos como un circuito abierto. Entonces, este ejercicio nosotros ya lo habíamos dejado listo. Voy a agregar acá ejercicio. Ejercicio. Entonces, calcule el valor de I sub 0 de t y B sub 0 de t. Ya, y vamos a hacer un ejercicio de superposición. Lo voy a inventar en el momento, así que si queda algo medio descabellado o medio extraño, vamos a poner una fuente corriente dependiente acá. Aquí podríamos poner otro resistor. Y ya. Entonces a esta le vamos a poner 5 volt, 3 ohm, menos 2J ohm. No, miento. Esto tenemos que ponerle menos un sexto de faradio. Voy a poner 3 henrios. Vamos a decir que este es B sub X. Esta corriente va a ser I sub 0 y este va a ser B sub 0. Este va a ser 2B sub X. Este va a ser coseno de 2t más 20 grados de Ampere. Y este va a ser 4 coseno de 4t más 30 grados de... Bueno, ya. Vamos a trabajar entonces en ese ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que, como les decía, lo primero que nosotros vamos a notar es, ya, tenemos más de una fuente, ¿ya? Ahora, ¿cómo? Falta una resistencia. Ya, falta el valor de una resistencia, 4 ohms. Entonces nosotros decimos, ya, tenemos más de una fuente, y además de tener más de una fuente, podemos notar que son fuentes a frecuencias diferentes, ¿ya? En un caso tenemos omega igual a 4, en un caso tenemos omega igual a 2, y en este caso tenemos omega igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a implicar que nosotros tengamos estas fuentes que no podemos llegar y aplicar algún método de análisis de nodos o mallas, porque no tenemos cómo saber la impedancia que tiene cada uno de estos elementos, debido a que la impedancia depende de la frecuencia, y acá tenemos frecuencias diferentes. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar el método de superposición, ¿ya? En el método de superposición, apagamos todas las fuentes, excepto una, y calculamos
las variables de interés. Entonces, ¿cómo apagamos nosotros las fuentes? De la misma forma que lo veíamos también en el método en el teorema de Thevenin-Norton, en general, cada vez que uno hable de apagar una fuente, se debe reemplazar por este elemento. Entonces, la fuente de voltaje se reemplaza por un cortocircuito. Aquí me faltó un detalle importante. Voy a mover esto más abajo. ¿Qué detalle me faltó? Me faltó acotar. Esto lo voy a poner más abajo. Me faltó acotar y dejar claro acá, de que solamente se apagan las fuentes, voy a borrar, solamente se apagan las fuentes independientes, ¿ya? Igual que en el teorema de Thevenin-Norton, solamente vamos a apagar las fuentes independientes. Apagamos todas las fuentes independientes, excepto una, y calculamos las variables, de interés, ¿ya? Entonces la fuente de voltaje nosotros la vamos a reemplazar por un cortocircuito, y la fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Por un circuito abierto. Entonces, vamos a partir fuente de 5 volts. O sea, vamos a partir dejando solamente encendida la fuente de 5 volts. Voy a copiar todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar si es que nosotros dejamos solamente encendida la fuente de 5 volts? Voy a poner acá el circuito. Primero, todo lo que es impedancia. ¿Qué va a pasar con la impedancia? ¿Qué va a pasar en este caso? Va a estar en cero porque el W es cero. Ya, pero no necesariamente se van a hacer cero. Fíjense en lo siguiente. En el caso del capacitor, nosotros tenemos que es menos J dividido por omega C, y en el caso del inductor, nosotros tenemos que es J omega L, ¿cierto? ¿Qué pasa si en esta expresión que está acá, el omega es cero? ¿Qué implica? Se indetermina y Exactamente. se va a Omega, infinito. si omega es igual a cero, C podríamos decir que tiende a ser infinito, ¿ya? Mientras que en este caso, si omega es igual a cero, L tiende a ser cero. O de hecho se hace cero. Ahora, ¿qué implica del punto de vista práctico, desde un punto de vista de poder reemplazarlo por un elemento, que yo tenga una reactancia que tiende a infinito, o sea, una reactancia muy grande? ¿Por qué debería reemplazar entonces cada uno de los capacitores? Por un, Por un circuito abierto. por un Un circuito abierto. cortocircuito. Exactamente. Y el otro por un cortocircuito. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a quedar con un circuito abierto. ¿Ya? Mientras que acá vamos a quedar con un cortocircuito. Y esas serían las únicas, al principio, modificaciones que tendríamos. Otra cosa que tenemos que tener es que esta fuente también la vamos a reemplazar por un cortocircuito. Y esta fuente que está acá la vamos a reemplazar por un circuito abierto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe, dígame.
¿Qué pasa si yo tenía una resistencia en paralelo con un cortocircuito? Ya, si tenemos una resistencia en paralelo con un cortocircuito, tienen que recordar dos cosas, porque a veces a uno se le olvida. Primero, siempre recuerden que el cortocircuito, en realidad es similar a un cable, ¿ya? Es un cable. Y nosotros asumimos, en el mundo ideal, que es donde estamos trabajando, en el mundo real no es tan así, aunque se puede considerar y nos cambia mucho el análisis, esto implica que la resistencia es igual a 0. Si yo tengo 4 en paralelo con 0, esto implica que yo tengo que decir 4 por 0 dividido por 4 más 0. Esto es 0 dividido en 4 y esto es 0. Entonces, si yo tengo un cortocircuito en paralelo con una resistencia, lo que va a ocurrir es que la resistencia se va a ir. Y me va a quedar solamente el cortocircuito. Y en este caso, este pasaría a ser B sub X. Ahora, Ok, ahí con el B sub 0. ¿cómo? ¿Qué pasa ahí con el B sub 0? B sub 0 es la tensión que nosotros deberíamos tener acá. Ojo, tenemos que tener en consideración algo, ya que bueno que lo preguntar. En el cortocircuito, yo tengo voltaje igual a 0, corriente distinta de 0. Puede ser 10, 20, menos 5, raíz de 3, pi, Euler, puede ser cualquier número, pero el voltaje es igual a 0. El caso contrario es cuando yo tengo un circuito abierto. En un circuito abierto, la corriente es igual a 0. El voltaje puede ser menos 20, 40, 50, menos 4 raíz de 3 por coseno de 2t más 4 más 500, da lo mismo. Puede ser cualquier valor, nosotros tendríamos que analizarlo y calcularlo. Pero la corriente sí o sí es igual a 0. Por lo tanto, si yo esta capacitancia que tengo acá, como estoy trabajando con corriente continua, se comporta como un circuito abierto, igual puedo tener un voltaje ahí. Lo que no voy a tener es corriente. Pero igual puedo tener un voltaje que yo podría calcular a través de las leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, profe, muchas gracias. Aquí voy a poner circuito abierto. Circuito abierto implica que la resistencia tiende a infinito. Ok. Ahora, como B sub X pasó de ser esta resistencia a estar diciendo que está presente en un cortocircuito, ¿qué valor va a tener B sub X? Si yo digo que B sub X, ¿Cero? 0, exactamente, B sub X va a ser 0. B sub X es igual a 0. Si B sub X es igual a 0, implica que la fuente de 2B sub X es igual a 0 amperes. Si esa fuente es igual a 0 amperes, yo la voy a tener que reemplazar por un circuito abierto también. Y finalmente es este el circuito que yo tengo. Entonces, en este circuito, ¿qué está pasando? ¿Tengo algún valor de B sub 0 y de I sub 0? No. No, no lo tengo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la fuente de 5 volt no aporta a las variables de interés. O le podemos poner a las variables I sub 0 de t y B sub 0 de t. Ahora, este naturalmente es un caso particular, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que quería mostrar con un ejercicio como este? Todas las implicancias que van teniendo el hecho, sobre todo porque cuando yo reemplazo las fuentes, que excepto una, me queda una fuente senoidal, calculo cuánto es la impedancia de cada elemento y resuelvo. Ya es un poco venir haciendo lo mismo. Pero cuando tengo una fuente que es continua, tengo que tener presente qué pasa con la capacitancia, qué pasa con la inductancia,
y en base a eso ver cómo queda el circuito. Entonces, muchas veces cuando yo tengo una fuente de corriente continua, va a hacer de que el circuito se simplifique bastante. ¿Ya? Se simplifica bastante el circuito, o incluso podemos llegar a este caso, caso extremo, en donde mi fuente de corriente continua no está aportando a la variable. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? De todos los pasos de cómo... ¿Cómo? No, ninguna. ¿No? Ya, súper. Entonces, ya vimos de que la fuente de 5 volt no nos aporta a nuestras variables de interés. Entonces, ahora vamos a tener que ver las otras fuentes. Tengo que agregar otra hojita. Entonces, acá tenemos el circuito. Ahora vamos a trabajar con la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces, si yo quiero trabajar con la fuente de corriente, esta fuente que está acá se me convierte en un cortocircuito, y esta fuente que está acá también se me convierte en un cortocircuito. ¿Qué implica que esa fuente se haya convertido en un cortocircuito nuevamente? Implica que, ¿qué va a pasar con esta resistencia? Es 0. Es cero, ¿cierto? Esta resistencia es cero y por lo tanto se elimina, y nuevamente el valor de B sub X es el que va a estar aquí, pero B sub X va a ser igual a 0. Y si B sub X se hace 0, entonces lo que ocurre es que acá nosotros tenemos que esta fuente es igual a 0 amperes. Y por lo tanto, lo voy a volver a dibujar para que se vea más claro, el circuito que nosotros vamos a tener es el siguiente. El circuito que nosotros tenemos es este. Aquí tenemos 3 ohm, aquí tenemos cuánto es B sub 0, este es 3 henrios, un sexto de faradio, coseno de 2t más 20 grados. Y eso es. ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Entonces, ahora nosotros sabemos que tenemos omega igual a 2. Eso implica que la inductancia o el valor de la impedancia respecto a la X sub L, la reactancia en la inductancia, vimos que era J omega L, o sea, sería 6J ohm, mejor J6 ohm, ¿cierto? Y X sub C, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el valor de la reactancia capacitiva? Vimos que era menos J omega C. Omega por C serían 3 ohm, menos J3 ohm. Por lo tanto, el circuito nos queda la resistencia, acá vamos a tener de nuevo la capacitancia, la inductancia y la fuente. Y la fuente, como la tenemos que pasar al dominio fasorial, recuerden, no. Profe, Dígame. ¿no sería 2 menos 2J? A ver. Que me queda 3 sextos, y eso 1/2 y el paso el 2 para arriba. No, porque omega es igual a 2. Se quedaría un tercio. Sí, un Porque tercio. tenemos menos J partido por omega C. Omega es igual a 2, C es igual a un sexto. Entonces, omega por Y C. me confundí, pensé que omega era 3. De todas formas, es bueno que corroboren eso, porque imagínense que están justo en esta parte y se equivocan en cambiar al dominio fasorial. Nuevamente, y como quizás ustedes lo corroboraron en la prueba,
tener un error así no implica que tienen puntaje cero, ¿ya? No implica que tienen puntaje cero, pero sí ya no van a poder optar al puntaje máximo, ¿ya? Entonces, J6 ohm menos J3 ohm, este se queda exactamente igual. Este es B sub 0, y sub 0 es la corriente que circula por acá, y el fasor de esto nos quedaría entonces 1 ángulo de 20 grados. Entonces, si nosotros vemos este circuito, nos queda bastante simple, y de hecho lo más recomendable, lo más rápido sería resolverlo a través del método de mallas. I sub 1 y sub 2. Vamos a ver entonces que I sub 0, Profe, dígame. ¿cómo sé cuándo es mejor usar mallas y cuándo es mejor usar nodos? Mira, no hay un método, no hay una forma así que yo te diga, siempre fíjate en esto. Es un tema de, yo creo que a medida que uno resuelve hartos ejercicios se va dando cuenta cuál es más sencillo, ¿ya? Porque en este caso en particular, ¿por qué digo yo que es más sencillo trabajarlo con el método de mallas? Porque tenemos dos mallas y en una de esas mallas tenemos una fuente de corriente. Entonces al final no vamos a tener que resolver ningún sistema de ecuaciones, ¿ya? Pero, ¿por qué la fuente de corriente no necesariamente implica que es más fácil con mallas? Porque hay casos en que a pesar de que tenga una fuente de corriente, es más sencillo resolverlo con nodos, ¿ya? ¿Cuál sería mi recomendación en caso de que ustedes digan, pucha, no sé con cuál resolver? Todos los ejercicios se pueden resolver con cualquiera de los dos métodos. Nosotros hacemos lo posible por poner ejercicios que no hagan que ustedes tengan una tendencia a usar un método u otro, sino que sean relativamente similares, porque yo diría que es casi imposible o muy difícil hacer que un ejercicio tenga la misma dificultad con ambos métodos, pero sí dificultades muy similares. A veces que es casi imperceptible la diferencia. Entonces, ¿por qué les comento eso? Para que ustedes al momento de resolver usen el método con el que más cómodo se sienten. No vean el ejercicio y dicen, mira, me tinca que es más fácil con nodos, no me siento muy cómodo con los nodos, pero lo voy a hacer igual por nodos, porque eso los puede llevar a un error. Si ustedes se sienten más cómodos haciendo el método de nodos, usen el método de nodos siempre. Si se sienten más cómodos usando el método de mallas, usen el método de mallas siempre. Es mejor que ustedes dominen un método por completo y sean capaces de resolver cualquier ejercicio con ese método, a que traten de dominar ambos métodos y los dominen, pero en un 70-80%. Porque ese 30-20% que les falta por dominar puede implicar la diferencia en que ustedes no van a ser capaces de resolver algún ejercicio. ¿Ya? Me fui por el camino largo respondiendo a la pregunta, pero a lo que quería llegar es que usen el método que a ustedes les hace sentir más cómodo y con el que se sienten mejor. ¿Ya? El que les sea más sencillo trabajar. Ya, gracias, profe. En el caso de B sub 0, vamos a tener menos 3 menos J3, menos J3, factor de I1 menos I2. Entonces, partimos inmediatamente en la malla 1, vamos a tener 3I1 más, este sería menos J3, factor de I1 menos I2, es igual a 0. Esto implica entonces que I1 va a ser factor de 3 menos J3 más J3 y 2 va a ser igual a 0. Ahí vamos a tener una ecuación. Y en la malla 2, inmediatamente nosotros notamos que I2 es igual a 1 ángulo de 20 grados. Entonces, ahí ya no tenemos que hacer ningún cálculo, y de hecho, inmediatamente podríamos decir que I sub 0 es igual a I2, y es igual a 1 ángulo de 20 amperes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Este le vamos a llamar 2 y vamos a reemplazar 2 en
la ecuación 1. Entonces vamos a tener I1, factor de 3, menos J3, más J3 por 1, ángulo de 20, eso es igual a 0. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Entonces vamos a tener nuevamente I1, y yo lo que voy a hacer, denme un minuto para ir a buscar una calculadora. Me demoré menos de un minuto. Nosotros lo que vamos a hacer es, como les decía, como vamos a trabajar con sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, vamos a pasar todos los números al dominio, o sea, a la forma magnitud ángulo. Vamos a dejar 3 menos J3 es igual a menos J3 por 1, ángulo de 20 grados. Entonces, 3 menos J3 sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería 4,24 y el ángulo sería arco tangente de 1. Sería 45 y como los números imaginarios que están en la parte negativa, más 270, sería 315 grados. Eso sería igual, menos 3J, yo lo puedo escribir como magnitud o amplitud 3, y el ángulo sería en este caso 270 grados. ¿Por qué? Porque este está en esta parte de abajo, y yo tendría que llegar a el eje Y negativo, o al eje imaginario negativo, por 1, ángulo de 20 grados. Entonces aquí ya se hace más rápido, porque finalmente I sub 1 va a ser igual a 3, ángulo de 290, dividido por 4,24, ángulo de 315. Esto implica que I1 sería 3 dividido por 4,24, 0,71. Voy a trabajar solamente con dos decimales ahora. Y el ángulo sería menos 25 grados de ampere. Ahí tendríamos cuánto es I sub 1. Pero ahora tenemos que decir e encontrar el valor de B sub 0, que va a ser menos 3J, factor de I sub 1 menos I sub 2. Entonces aquí nuevamente vamos a tener dos opciones para poder calcular I sub 1 menos I sub 2. La primera es que nosotros llevemos esto directamente a la calculadora, y lo otro es que lo pasemos a la forma rectangular, y ahí sumemos y después volvamos a la forma magnitud ángulo. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? Roma rectangular. Hacemos rectangular para que también podamos ver esa parte, ¿ya? Entonces recuerden que Pero para... en la prueba, ¿Mm? yo no puedo meter a la calculadora nomás, ¿cierto? Por supuesto, la única desventaja que podría tener de ponerlo directamente a la calculadora sería ingresar algún dato mal y que la resta se haga de forma errada. ¿Qué ventaja tiene eso? Naturalmente que ahorra mucho más tiempo, ¿ya? Tienen que pensar lo siguiente, chiquillos. Nosotros en la prueba revisamos lo que ustedes entregan, ¿ya? De hecho, si ustedes entregan solo el resultado, pero el resultado está bueno, tienen todo el puntaje. ¿A qué se arriesgan con eso? A que si el resultado está malo, tienen 0 puntos. ¿Ya? Entonces ahí cuando nosotros vemos que el resultado está malo, nosotros vemos el desarrollo y decimos, mira, hasta acá está correcto, tiene tanto puntaje, esto está correcto, más puntaje, aquí ya está malo, allá, tiene tanto puntaje. ¿Ya? Entonces, la forma en que ustedes lo hagan depende completamente de ustedes. ¿Ya? Así que si ustedes lo quieren pasar a la calculadora, pueden hacerlo. Si ustedes lo quieren... ¿cómo se llama? Si ustedes lo quieren desarrollar un poco, también pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tal como pregunta Francisco en el chat, hay puntaje por desarrollo y también hay puntaje por resultado, ¿ya? Pero
a pesar de que el puntaje está dividido de esa forma, si ustedes me presentan solo el resultado, y el resultado está correcto, van a tener todo el puntaje. ¿Ya? Pero si el resultado por algún motivo no está correcto, ahí no tienen el puntaje por desarrollo, porque no tengo nada que revisar, y como también el resultado estaría equivocado, ahí en ese caso tendrían 0 puntos. ¿Ya? Entonces, ya rápidamente, de la forma rectangular, nosotros tendríamos que decir que I sub 1 va a ser igual a 0,71 coseno de menos 25 grados más 0,71 seno de menos 25 grados. E I2, en este caso, I2 ya vimos que es 1 ángulo de 20, entonces sería coseno de 20 más, este sería J, más J seno de 20 grados. ¿Ya? De esa forma nosotros vamos a calcular, esto lo voy a mover acá, de esa forma nosotros calculamos cuando queremos pasar a coordenadas rectangulares. Entonces, coseno de menos 25 por 0,71 me da 0,64 más J, y el seno de menos 25, esto por 0,71, me da menos 0,3. Menos J, 0,3. Y en el caso, el coseno de 20 son 0,94 más J, y el seno de 20 son 0,34. ¿Ok? Entonces, ahí tengo I1 e I2, y ahí los voy a poder restar directamente. Tendrían menos 3J factor de I1 menos I2. O sea, sería la parte real menos, o sea, tendríamos que restar o sumar en este caso, dependiendo de si estamos sumando o restando, parte real y parte imaginaria. Entonces tendríamos 0,64 menos 0,94, nos quedaría menos 0,3, y tendríamos menos 0,3, menos 0,34, menos J, 0,64. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tenemos que multiplicarlo, vamos a pasar esto a, nuevamente, magnitud de ángulo. ¿Ya? Esto nos queda menos 0,3, menos J, 0,64. Si lo queremos pasar a magnitud de ángulo, de nuevo, el menos 3J nos queda 3, ángulo de 270, eso ya lo habíamos pasado en un momento. Y esto estaría multiplicado, tendríamos que 0,3 al cuadrado más 0,64 al cuadrado, y eso bajo raíz, nos queda 0,71. Mejor lo voy a poner acá al lado. 0,71. Luego tendríamos que decir 0,64 dividido en 0,3. La tangente de eso nos queda 64,89. Como ambos números son negativos, nosotros en realidad estaríamos en el tercer cuadrante, entonces a esto nosotros le sumamos 180. Y nos queda 244,89 grados. 0,71, ángulo de 244,89 grados. De ahí ya estaríamos casi listos. B sub 0 sería 0,71 por 3, o sea, 2,13, y con un ángulo, en este caso sería 270 más 244,89. Cuando nosotros tenemos que sumar ángulos y ese ángulo supera los 360, yo en realidad lo que voy a hacer es restarle 360, porque al final 360 implica que se dé una vuelta solamente. Y nos queda 154,8 grados. Bueno, le vamos a llamar este B sub 02. Y ahí nosotros habríamos calculado cuánto es el voltaje debido a la fuente de corriente. ¿Queda alguna duda, chiquillos? No. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda el penúltimo paso.
El penúltimo paso es fuente de tensión alterna. Entonces, nuevamente, vamos a comenzar apagando las fuentes. Apagamos esta fuente y tenemos un cortocircuito. Y esta fuente, fíjense acá, esta fuente nos queda como un circuito abierto. ¿Qué va a implicar que esa fuente nos haya quedado como un circuito abierto? ¿Qué Ahí no podría? hay corriente. No estaría circulando corriente por ahí. Pero ojo, Ujú. yo podría decir entonces inmediatamente que B sub 0 e I sub 0 van a ser 0, ¿o no? ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Qué creen ustedes que estaría ocurriendo en este caso? Es nuevamente otro caso particular, pero denle una vuelta. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo en este caso? Para yo decir que un voltaje o una corriente es igual a 0, quiere decir que no se está energizando de ninguna forma el circuito. En este caso, I sub 0 y B sub 0 se estarían energizando de alguna forma, ¿o no? Ya, aquí quiero que me pongan atención porque esto no es tan directo. Ocurre que, por ejemplo, en este caso, nosotros dijimos que I sub 0 y B sub 0 eran 0 porque no tenemos un circuito cerrado como para que pueda fluir la corriente. Al no fluir corriente, los elementos no van a tener voltaje tampoco y por consecuencia todo se convierte en 0 porque tengo circuitos abiertos. ¿Ya? En este caso, si bien es cierto tenía aquí un circuito abierto, nosotros teníamos un circuito cerrado de cierta forma, entonces la corriente tenía por dónde fluir. En este caso, esta corriente que está acá, esta corriente que entrega esta fuente, se va a ir toda directamente a esta resistencia, porque para acá no va a entrar. ¿Sí? Pero está esta fuente. Está esta fuente de tensión dependiente, que depende de este valor de B sub X. Este valor de B sub X, a su vez, depende directamente de esta fuente. Por lo tanto, este 2B sub X en realidad va a ser igual a 8 coseno de 4t más 30 grados. Y la parte que yo voy a tener que analizar va a ser esta. Porque ahí están mis variables de interés. ¿Y qué fuente tengo ahí? Voy a tener una fuente de corriente de valor 8 coseno de 4t más 30. ¿Por qué tiene ese valor? Porque esa B sub X es el voltaje que tiene la resistencia que está en la otra parte del circuito, y esa resistencia está conectada directamente a una fuente de tensión que vale 4 coseno de 4t más 30. Entonces, es como que ambas partes del circuito quedaran aisladas en cuanto a conexión, pero aún así se relacionan. ¿Lo logran ver? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, de esa forma, las variables de interés I sub 0 y B sub 0 no se convierten en 0. No se convierten en 0, y yo voy a tener que hacer el cálculo, que nuevamente nos va a quedar un circuito bastante simple. Entonces, acá omega es igual a 4. Si omega es igual a 4, implica que el valor de la inductancia sería J12 ohm, y el valor de la capacitancia, aquí yo voy a ir borrando esto, el valor de la capacitancia, ¿cuánto nos quedaría?
¿Cuánto nos quedaría el valor de la capacitancia? Menos J, 3 medios. Menos J 3 medios. Menos J 3 medios, exacto. De O. Y esta sería 4 ángulo de 30 grados. Entonces, al fin y al cabo, yo voy a recortar esta parte, porque nosotros tenemos que trabajar con esta parte del circuito, con esto que está acá. Nosotros podemos obviar por completo esto y decir que esta fuente de corriente tiene un valor de 8 ángulo de 30. Y en base a esto nosotros que hacer nuestros cálculos. Entonces, nuevamente, el circuito se vuelve simple. Voy a trabajarlo de nuevo con el método de mallas, donde I sub 0 va a ser menos I2, I sub 0 va a ser menos I2, y B sub 0 va a ser menos... ¿Ah? I sub 0 no es igual a I2 y la corriente dependiente es igual a menos I2. Toda la razón. Estoy puro dando jugo. Sería I2, y claro, después I2 va a ser igual a menos 8 ángulos de 30. Exacto. Entonces, B sub 0 sería menos J 3 medios, factor de I1 menos I2. Entonces, resolvemos el circuito. Malla 1 sería 3 I sub 1 menos J 3 medios, factor de I sub 1 menos I sub 2 es igual a 0. Esto va a implicar I sub 1, 3 menos J 3 medios, más J 3 medios de I sub 2 es igual a 0. Eso sería para la malla 1. En el caso de la malla 2, directamente vamos a decir que I sub 2 es igual a menos 8 ángulo de 30. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso? Eso lo reemplazamos directamente en la ecuación 1. ¿Ya? Casi el mismo procedimiento que tenemos que hacer anteriormente, 2 en 1. Entonces, esto nos queda I sub 1, factor de, vamos a pasar este directamente a magnitud ángulo, sería 3 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. Eso bajo raíz sería 3,35, y el ángulo sería 3 medios dividido en 3, arco tangente de eso, nos quedaría 26,56, como estamos ahí abajo, nos quedaría más 270, 296,57 grados. Y esto sería igual a, serían 3 medios, ángulo de 90 grados, por 8 ángulo de 30 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó ahí? Voy a explicar este paso, mejor lo voy a hacer paso a paso para que no haya problemas. Entonces, ahí nosotros vamos a tener menos J 3 medios por 8 ángulo de 30. Es igual a 0. ¿De dónde sale ese menos? Del menos que tenemos acá. Y después cuando yo ese menos, o cuando yo esa parte de la ecuación la quiero pasar hacia el otro lado, ahí me queda como positivo. Entonces me queda 3 medios, ángulo de 90 grados, por 8, ángulo de 30 grados. Entonces, I sub 1 nos va a quedar, sería 3 medios por 8, serían 12, y el ángulo nos va a quedar 120, y esto estaría dividido por 3,35, ángulo de 296,57 grados.
Esto va a implicar que I sub 1, 3,35, nos queda 3,58, sería 120 menos 296,57, menos 176,57 gramos. Entonces ya tenemos I sub 1 y ya tenemos I sub 2. Directamente acá nosotros decimos que entonces I sub 0 es igual a menos 8 ángulo de 30 amperes. ¿Ya? Y B sub 0 lo vamos a tener que calcular. B sub 0, entonces en este caso va a ser igual a menos J 3 medios, o sea, 3 medios, pero ahora cambia el ángulo sería de 270. ¿Ya? A todo esto, chiquillos, ¿qué implica que yo tenga ese signo negativo ahí? ¿Qué creen ustedes que implica? ¿En sentido contrario? ¿Cómo? ¿Yo en el sentido contrario? Ya, implicaría que va en el sentido contrario, pero este es corriente alterna, entonces vamos en un sentido y después vamos en otro. ¿Cómo me puedo quitar yo ese signo menos de ahí? ¿Cómo creen ustedes que yo me lo podría quitar? Me lo voy a quitar y voy a poder decir que es directamente 8, porque lo que voy a hacer es le voy a sumar 180. Entonces nos quedaría 210 ángulo 0. ¿Y por qué? Esto lo voy a poner rápidamente acá. Nosotros teníamos menos 8 ángulo de 30, ¿cierto? Entonces, esto no sería lo mismo que decir 1 ángulo de 180 por 8 ángulo de 30. Sería lo mismo, ¿no? Porque el menos 1, aquí menos 1, es igual al 1 ángulo de 180, ¿o no? ¿Me siguen esa parte? ¿Sí? Entonces, al final, esto es lo mismo que yo tenga 8 ángulos de 210 grados. ¿Ya? Y de esa forma se pueden quitar, o pueden dejar el menos ahí, es completamente irrelevante, pero si es que se lo quieren quitar, o si es que quieren hacer alguna operación, de esa forma puede salir el menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos 3 medios, ángulo de 270, factor de I1 menos I2. Entonces, ahora sí lo vamos a llevar en honor del tiempo a la calculadora, que está acá. Y vamos a decir, es I1, que es 3,58, 3, sería 3,58, y el ángulo no lo recuerdo. ¿Ustedes recuerdan el ángulo? Era menos 176, pero no me acuerdo la coma. Ya, el ángulo era entonces, aquí lo voy a ver, menos 176,57. Menos 176,57. Y es menos, y el otro era, y 2, tenemos 8 ángulos de 210. 8 ángulo de 210. Y nos queda 5,05, bueno, ahí redondeamos 5,06. 5,06, ángulo de 48,46. 48,46 grados. Y ahí, este es I sub 0,2, I sub 0,2, B sub 0,2, finalmente nos queda, decimos, 3 medios por 5,06, 7,59
ángulo de 270 más 48,46, 318,46 grados. ¿Ya? Y ahí estaríamos prácticamente listos. Lo último que nos estaría faltando ahora es encontrar finalmente el valor. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, finalmente, el valor de B sub 0 de t e I sub 0 de t es... Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es directamente sumar lo que nosotros encontramos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a pasar esto al dominio del tiempo? Vamos a ver eso inmediatamente. Primero tengo por aquí los valores de B sub 0. A este le puse, este sería B sub 0,3 entonces. B sub 0,3, 3, 3, 3, 3. Ya. Entonces, tenemos acá I sub 0,1, copiar. Ese va a ser I sub 0,1. Acá está el valor de B sub 0,2. Copiar también, lo llevamos para allá para poder pasarlos al dominio temporal. Por acá tenemos I sub 0, que es 8, ángulo de 210. Ahí, no, ahí está. Y faltaría solamente el voltaje, que lo calculamos recién, que sería este que está. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esto al dominio temporal? Recuerden que el término omega está implícito. Por lo tanto, para yo poder volver al dominio temporal, tomo la magnitud, 1, agrego el coseno. Recuerden que para estas dos, nosotros teníamos que omega es igual a 2, y para estas dos, omega igual a 4. Entonces tenemos coseno de 2t más 20 grados. Ese sería I sub 0,2. Sería I sub 0,2, no I sub 0,1. I sub 0,1 nos dio 0. ¿Ya? Sería I sub 0,2. Para el caso de B sub 0,2, teníamos que hacer lo mismo. 2,13 coseno de 2t más 154,8. Para este caso sería I sub 0,3, sería 8 coseno de 4t más 210. Y B sub 0,3, 7,59 coseno de 4t más 318,46. Entonces, lo pasamos al dominio temporal y los valores de I sub 0 de t y B sub 0 de t son directamente la suma de cada uno de los componentes. No es necesario que nosotros hagamos la suma, la desarrollemos trigonométricamente ni nada, simplemente la vamos a expresar. Entonces va a ser 1 coseno de 2t más 20 grados más 8 coseno de 4t más 210 grados. Todo esto en amperes, y el voltaje sería 2,13 coseno de 2t más 154,8 grados más 7,59 coseno de 4t, aquí me equivoqué, no, está bien, 4t más 318,46 grados. Y ese sería el valor de la respuesta
temporal de I sub 0 y B sub 0. Chiquillos, ¿alguna duda con el método de superposición? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Entonces, el día lunes podemos hacer algún otro ejercicio. La idea es que ustedes vayan pensando más o menos en, como somos poquitos, no hay problema, que vayan pensando en alguna parte de la materia o algún ejercicio que les gustaría repasar. ¿Ya? Y el día lunes me dicen y podemos hacer un ejercicio tal cual lo hicimos hoy día. ¿Ya? Así que, si no tenemos Ya. más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana y que les vaya muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao.